Paz y bien, hermanos. Jesús, presencia, plenitud y misión. Homilía para el domingo tercero de Pascua, escuchando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 35 al 48. Quiero comenzar esta homilía manifestando el agrado, la satisfacción que siento al estar presente en este ámbito, en esta bellísima iglesia que es la parroquia de San Miguel Arcángel, de mi pueblo. En este pueblo de La Rioja, en España, nací yo, aquí fui bautizado. Y detrás de mí, ustedes pueden ver la imagen de un santo, es San Ezequiel Moreno, también hijo de este pueblo, que fue bautizado en la misma pila bautismal, misionero, primero en Filipinas, luego en Colombia, allí obispo. Allí quedó enfermo de un cáncer de garganta, regresó a su convento agustino de Monteagudo y allí murió y allí está enterrado. Escuchemos pues el Evangelio de este domingo. En aquel tiempo contaban los discípulos de Maús lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Hermanos, el misterio de la resurrección de Jesús es inagotable. Semana tras semana lo celebramos en la Eucaristía dominical, pero los 50 días de Pascua son una oportunidad muy singular. A todos se nos invita de modo muy personal y concreto a hacer en el ámbito de nuestra vida personal la experiencia de Jesús resucitado. A recibir esta gracia que Dios, como Padre de amor, nos regala. La escena de la presencia de Jesús en medio de aquella comunidad apostólica es la secuencia del Evangelio de Emaús y nos puede dar la pauta y la clave de lo que es la auténtica experiencia de Jesús resucitado por la fuerza del Espíritu. Y de un modo muy concreto, muy personal, muy en mí. Él quiere hacerse presente en mí, que yo tenga la experiencia real de su nueva vida.
Él quiere abrirme la inteligencia para que yo comprenda y guste las Escrituras. Él quiere darme una palabra de promesa y de envío para que yo con mis hermanos dé testimonio de la obra que Él, como enviado, como hijo del amor del Padre, ha iniciado en este mundo. Tratemos, hermanos, de explicarnos en este anuncio que acabamos de proferir. En una palabra, Jesús resucitado quiere unificarse conmigo y que yo me unifique con Él. Para mí, decía Pablo, vivir es Cristo. Y ser cristiano es ser en Cristo Jesús. De esto tratamos. La escena del cenáculo, en este relato del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado, prosigue el Evangelio anterior de Emaús. Aquellos dos discípulos lo reconocieron al partir el pan. Aquellos dos discípulos, uno era Cleofas, dice el Evangelio, el otro, la tradición lo ha identificado como un tal Simón. Esos discípulos corrieron a Jerusalén a compartir la gran noticia a los apóstoles. Levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Qué hermoso. Dos experiencias convergentes, Emaús y Jerusalén. Continúa la narración y enlazamos con el Evangelio de hoy. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¡Qué frase! Porque esta frase nos está invitando a todos nosotros a hacer una reflexión. ¿Realmente se nos aparece a nosotros Jesús al partir el pan? Les saluda con el mejor saludo que cabe: la paz con vosotros. Pero, hermanos, al decir este saludo, hoy, sábado 14 de abril, no podemos menos de recordar la tragedia que se está viviendo en Oriente Medio y las noticias que hoy ha dado la televisión de los bombardeos. ¿Qué es lo que va a pasar con todo eso? ¿Qué es lo que ya ha pasado? ¿En qué camino nos encontramos? Que Dios tenga misericordia de nosotros para llegar a una humanidad de entendimiento y de convergencia. La paz con vosotros. Son palabras que nos atraviesan el alma y que de nuestra parte quisiéramos llevarlas a todo el mundo como el mejor regalo de Jesús resucitado. La paz de Jesús. ¿De dónde viene esa paz? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Esa es la fuente de la vida y de la paz. Hermanos, si Jesús está vivo, tenemos que palparle. ¿Cómo? Tenemos que palparle. Si Jesús está vivo, tenemos que mirarle y escucharle. Si Jesús está realmente vivo, tenemos que rebosar de alegría y de la fuerza que viene de Él. Esto es la presencia de Jesús, que llega hasta lo íntimo, más íntimo de nosotros, que es tan cierta y verdadera como la misma existencia de Dios. Esto y no otra cosa es la resurrección de Jesús, el eje de todos los misterios de la fe cristiana. Jesús, por definición, es el viviente.
Jesús no es un recuerdo pasado. Jesús es el que está, el que actúa, el que llena a rebosar el corazón. Si Jesús no es presencia, no existe. Y justamente la Eucaristía que la celebramos como presencia viva del resucitado. No es la memoria, el recuerdo que nosotros piadosamente hayamos inventado. La Eucaristía es la presencia viva y vivificante de Jesús, el Señor. Y de la Eucaristía, su presencia se proyecta en toda realidad humana, de gozo o de dolor, y especialmente significativa en toda circunstancia de pequeñez, de dolor, como le gusta decir a este Papa, de descarte. Ahí vive el viviente y ahí nos llama. Pero continuemos ahora con la segunda parte del Evangelio. Abramos el corazón para recibir los dones que Jesús, el Señor, nos entrega. Dos inmensos dones. Primero, el don de las Escrituras. Segundo, el don de ser sus testigos en el mundo. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. La Iglesia tiene el don de comprender las Escrituras. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, que vive en ellas, ese Espíritu, que es el Espíritu de Jesús resucitado, nos abre hoy la mente para que comprendamos qué nos están diciendo los libros sagrados, que de por sí han de ser inagotables hasta la vuelta del Señor. La Sagrada Escritura es la fuente de nuestra comunicación con el Señor y siempre hemos de encontrar ahí la fuente de la verdadera sabiduría. Pero hay otro don. Vosotros sois testigos de esto. Los apóstoles fueron testigos de todo el acontecimiento de Jesús. Y nosotros continuamos mostrando al mundo el mismo testimonio. Todo esto que estamos diciendo, hermanos, es sublime. Y tiene que venir el Espíritu Santo para hacerlo realidad. Ninguno de nosotros es digno de recibirlo, pero Dios, por su amor, nos lo da como un regalo. Alegrémonos y sigamos gozando de la presencia de Jesús resucitado. Señor Jesús, yo te quiero ver y palpar y llenarme de tu divina presencia que me acompañe día y noche. Yo quiero besar tus llagas radiantes de resucitado y yo quiero ser tu testigo en medio del mundo de mis hermanos. Amén.